Doctor Edgardo Arredondo, su sección, La política y los huesos. Doctor, buena tarde, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Qué gusto estar contigo. Mira, un tema que ha ido incrementándose últimamente, has seguramente oído hablar de esto, de que la medicina se está deshumanizando, que el médico cada vez es más deshumanizado. Pero entonces tendríamos brevemente nada más que establecer qué es esto del médico humanista o el médico humanitario. Y es un concepto que ha venido mucho a debate y viene ahora porque tenemos una crisis, pero una crisis de veras, José Luis, que hay que estar pendientes en la formación de los futuros médicos. Desde los tiempos de Ignacio Chávez se estableció que aquel médico que cultiva un arte, que cultiva o está pegado a la cultura, va a ser un médico más humanista. ¿Por qué? Porque va a entender más el sufrimiento humano, el sentir humano, y eso tarde o temprano lo va a volver humanitario. Fíjate que hace años hay una célebre antropóloga, Margaret Mead, le preguntaron que para ella cuál era el primer signo que había de civilización en el ser humano, y lejos de pensar que alguien dijera que fue el descubrimiento del fuego, el invento de la rueda, la antropóloga Mead dijo no. Cuando se descubrió un fémur de 10,000 años de antigüedad que tenía huellas de haber estado fracturado y haber consolidado. O sea, un hueso que se quebró hace 10,000 años y sobre todo un fémur y consolidó. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento el hombre primitivo necesitó de otro para poder ser cuidado y para poder curarse, ¿no? Entonces, imagínate qué tan antigua es esta relación médico-paciente y cómo, a pesar de los años, digan lo que sí, es el punto toral en la relación de médico-paciente, ¿sí? Hasta el doctor House, que es un excéntrico, no puede en un momento determinado llegar a un diagnóstico, un tratamiento, si no existe, aunque sea por muy bizarra, muy rara esta relación médico-paciente. Lo que está pasando ahorita es que de unos años para acá, el doctor Chávez dijo eso en el año 58, la deshumanización de la medicina se está comenzando a manifestar. Y entonces se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué se dice que el médico es más deshumanizado? ¿Será que ya el médico no lea Shakespeare o no se ponga a pintar? Y no, ahí tiene sentido de que la cultura va cambiando con la medicina, ¿no? Vamos a decir que el médico que en los años 50 veía una película bailando Fred Astaire, pues no es el mismo médico chavo estudiante que va a ver ahorita un video de este Peso Pluma y estas mujeres danzando tremendamente, ¿no? Entonces, si la cultura cambia, el médico debe cambiar. Ahora, Ruth Pérez Tamayo hace 30 años tocó un punto que es, pero así súper doloroso, pero es la realidad. En México, el médico no se está deshumanizando. De la misma manera que podemos decir que un médico no es más culto porque no es más ético porque es mejor médico, no, porque es mejor persona. De la misma manera, lo que está ocurriendo ahorita es un desapego del médico al paciente. Ha habido un progreso importante en la medicina, tal vez al grado que ahorita una resonancia magnética te puede dar el diagnóstico enseguida, y es lo que está pasando. Llega un paciente a un instituto y el residente, el interno, antes de preguntarle al paciente cómo se llama, ya agarró el estudio de resonancia magnética para ver qué tiene. Entonces, esos adelantos de la medicina están desapegando al paciente, ¿sí? Pero también es evidente que hay ciencias que se han alejado del médico. Pero volviendo al punto, no, y Ruy Pérez Tamayo lo dice, la verdad, no es el médico el que está deshumanizado, es el sistema de salud que se está deshumanizando, que tiene atrapado al médico, José Luis, en esto, al médico y los pacientes, en esto que es una maraña de deficiencia, de mediocridad que tenemos ahorita. Yo te pregunto nada más, un interno que entra a esta información, o un residente, vamos a poner un residente de medicina familiar, que lo rotan con un médico familiar a atender en la consulta. El médico familiar se sienta y va a atender en 6 horas a más de 35 pacientes. Durante las 6 horas el médico familiar va a estar quejándose que el seguro social es una porquería, que le pagan poco, va a estar mal hablando de los pacientes, mal atendiéndolo. El residente es lo que está en ese tiempo absorbiendo, ¿no? Uh-huh. O sea, es una institución, es una porquería, se malatienden los pacientes. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con aquel residente de anestesiología que está ansioso por meter su caso y le dice al adscrito, ¿sabes qué? Son las 7 de la noche, yo no me voy a ir a las 10,
ponla ya en el expediente que no trajo tal cosa y suspéndelo. Entonces llega el momento que el residente de primer año comienza en anestesiología a ver la manera de comenzar a diferir casos. Entonces no es tanto el médico el deshumanizado, el sistema de salud se está deshumanizando, las nuevas generaciones no tienen apego institucional y simple y sencillamente, y no es que quiera ser reiterativo, el sistema de salud se cayó, la 4T prácticamente lo ha maniatado. Y en esto viene la generación COVID de los alumnos que no tuvieron rotación hospitalaria. Y no es tema menor, José Luis. Estos médicos que se están formando son los que en unos 10 años posiblemente a ti o a mí intenten intubarnos cuando tengamos un infarto. Y pues yo creo que vamos a ver más pronto a Diosito. Pues ahí está, doctor. Y bajo el nuevo esquema de IMSS Bienestar que pronto se va a firmar, pues llegan más pacientes con los mismos y médicos. ¿Sabes qué, José Luis? Hay un signo de interrogación enorme aquí en Yucatán de qué es lo que se va a hacer en sistema de salud. No estamos viendo, y lo digo con todo respeto, bueno, yo no he visto nada de la secretaria de salud, de la doctora Ortega, pues no ha dicho cuál es su plan de manejo, no se sabe realmente si se va a firmar o no se va a firmar el IMSS Bienestar. Lo que sí estoy casi seguro que estamos yendo hacia la socialización de la medicina de primer nivel y ahí nos vamos a estancar y es muy, muy preocupante. Doctor Edgardo Arredondo, la política y los huesos. Gracias.